Bueno, continuamos en este final del Evangelio de Mateo, en los discursos y parábolas finales, donde Jesús habla de la consumación de los tiempos y con parábolas y palabras difíciles y contundentes nos invita a poner la mirada en ese final y en cómo nos preparamos para el final. Se dirige a nosotros con estas palabras, con estas parábolas, para que tomemos conciencia, para que nos dejemos sacudir un poquito por lo que nos dice. Porque lo primero es a quién se dirige Jesús. En la parábola de hoy deja bien claro, ya venía de un cuestionamiento que le habían hecho los ancianos y los sumos sacerdotes de que con qué autoridad hacía lo que hacía después de la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús ya está en Jerusalén para este momento, por eso también tiene sentido que hable de la consumación de los tiempos. Y como le preguntan acerca de la autoridad y acerca de su autoridad y cómo y por qué hace lo que hace, Jesús no solamente no les contesta demasiado, sino que les sale al paso con esta parábola, donde habla de un padre que tiene dos hijos. Nos suena, ¿no?, al capítulo 15 de Lucas, el padre y sus dos hijos. Esta vez el contexto, el escenario es una vez más, como el domingo pasado, una viña. Y en realidad también tiene que ver con la enseñanza del domingo pasado, en continuidad con aquellos de que muchos de los últimos serán los primeros y muchos de los primeros serán los últimos, o los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En continuidad con aquello, Jesús hoy cuenta esta parábola del padre con los dos hijos de la viña, que como decíamos, ¿se acuerdan el domingo pasado? La viña es Israel, es el reino, es la iglesia, es también el escenario, el contexto en el cual estamos inmersos y cómo actuamos o dejamos de actuar en ese contexto para ser testigos de este reino en el que creemos. No solamente porque lo veamos entre nosotros, sino porque lo esperamos al final de los tiempos, esperamos su consumación, su plenitud al final de los tiempos. Todo esto es lo que Jesús quiere transmitirnos con la parábola de hoy, con esta parábola en donde nos encontramos con algo que puede ser habitual para nosotros, con algo con lo que nos hemos encontrado, papás y mamás, cuántas veces le han dicho a alguno de sus hijos hace esto y le dicen que no y después van. No es tan común eso, pero puede haber pasado. O que les hayan dicho, sí, ya voy, ma, ya voy, pa, y después no van o no lo hacen. Lo hemos hecho todos. Y entonces la invitación es a poder ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, que nuestras acciones reflejen nuestro pensamiento, que lo que hacemos refleje lo que quiere nuestro corazón, lo que dice nuestro corazón, para que podamos actuar en consecuencia. Estamos acostumbrados a veces a actuar más por el qué dirán que por lo que realmente creemos o queremos. Y entonces a veces decimos o pensamos y no es lo que realmente tenemos en el corazón. Qué bueno que nuestras acciones puedan reflejar lo que tenemos en el corazón. Qué bueno que nuestras acciones puedan reflejar lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos. Que el Evangelio sea para nosotros escuela de acción. Eso es el sentido de la palabra. Para eso Jesús nos deja su Evangelio, que en la radicalidad de su mensaje nos invita siempre, nos desafía siempre a desacomodarnos, a salir, como se dice muchas veces hoy, de nuestra zona de confort, a dar un paso más, a crecer, a caminar, a cambiar. Esa es la propuesta del Evangelio. Eso es lo que Jesús nos pide, es lo que Él quiere de nosotros, para que no nos quedemos con la simpleza de lo conocido, de lo sabido, para que si decimos que sí, sea sí, y si decimos no, sea no, pero en el buen sentido, ¿no? Este primer hijo que primero dice que no y después se arrepiente, toma conciencia y dice que sí,
Muchas veces tal vez también nos ha pasado eso, de pensar que no y después recapacitar y decir que sí ante una propuesta o ante algo que pensamos o ante algo que decimos. Qué bueno que el Evangelio sea el que nos ayude a discernir cuándo sí y cuándo no, que nos ayude a mostrar con nuestras acciones lo que quiere nuestro corazón, lo que expresa o expresar lo que nuestro corazón siente. Y en la segunda parte de la parábola se pone todavía más duro, porque de vuelta a los ancianos y a los sumos sacerdotes, a los más importantes dentro de la sociedad religiosa de Israel, del Israel de Jesús en aquel tiempo, les dice que ellos son los que dicen sí y después no van. Y por el contrario, los que dicen que no y están yendo y llevan la delantera, ¿quiénes son? Los publicanos y las prostitutas, los que ellos consideran despreciables, los publicanos que son pecadores, que hacen algo despreciable, que se los considera paganos, y las prostitutas, que también son pecadoras. Ellos, publicanos, ellas, publicanos, pecadores, prostitutas, les llevan la delantera a los ancianos, a los sumos sacerdotes, a los que dicen sí y después no. Ellos que dicen o parecieran decir no y después sí. Y esto de vuelta nos tiene que sacar a nosotros de nuestra zona de confort. El Evangelio nos tiene que movilizar. Y por eso la pregunta es, ¿quiénes son los ancianos y los sumos sacerdotes de hoy a quienes se dirige Jesús fuertemente? ¿Quiénes son los publicanos y las prostitutas de hoy? ¿Quiénes son aquellos y aquellas que pareciera que no tienen lugar en el reino, pero que en realidad nos llevan la delantera? Porque a esos son a los que se dirige Jesús. A esos, a ellas, a quienes están marcándonos el camino para llegar a Jesús, el camino para ir, el camino que a veces es equivocado, pero se va corrigiendo de a poco, porque la palabra de Jesús es la que nos impulsa. Por eso, discernir hoy, si estamos más del lado de los ancianos y de los sumos sacerdotes, de los que decimos que sí y después no vamos, o estamos más del lado de los publicanos y las prostitutas de hoy, que parecieran decir que no y después van, alcanzan. El Evangelio nos invita a dejar de lado nuestros prejuicios o lo que conocemos o lo que creemos conocer y saber para abrir nuestro corazón a un modo de pensar distinto, con la dinámica y la lógica del Evangelio, que es tan distinta a la dinámica y la lógica humana. Ya lo vimos en la parábola del domingo pasado, cuando la justicia se ponía a prueba frente a la bondad de este dueño de la viña que pagaba lo mismo a los últimos que a los primeros. Los publicanos y las prostitutas son los últimos y llegarán primero. Por el contrario, los que se creen primeros, ancianos, sumos sacerdotes, serán los últimos. Por eso, pensar, ¿no? ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado quisiéramos estar? ¿De qué manera nos vinculamos o tratamos a este tipo de gente para vivir y ir detrás de aquello que Jesús nos propone, el trabajo de la viña? No importa la hora, ya lo vimos el domingo pasado, sí importa que vayamos a trabajar sin prejuicios, sabiendo que todos somos capaces de entrar, todos somos invitados a entrar y a trabajar, y siempre sabiendo que hay alguien que nos lleva a la delantera, y eso está bueno, porque nos hace y nos desafía a nosotros a querer avanzar un poquito más. Todo esto es en la escuela de la humildad, porque el primero, para arrepentirse, ir, tuvo que ser humilde, tuvo que bajar la cabeza y decir, me equivoqué, voy. Bueno, esa escuela de humildad es la que también nos enseña nuestra patrona, Teresita, que desde su humilde vida de oración y de encuentro con Dios nos impulsa a ser humildes y a buscar a los humildes. Y pensaba en esto de los publicanos y de las prostitutas, y estos días me encontré con una historia
de una hermana carmelita en Neuquén que trabaja con una comunidad trans y así también anuncia el reino. Ella que es ella que es carmelita, ella que también, siguiendo el ejemplo de Teresita, de Teresa, de tantos otros, bueno, ha llegado a estos que parecieran ser los publicanos y las prostitutas de hoy, estas que parecieran ser los publicanos y las prostitutas de hoy, y se relaciona y les anuncia el reino y les comparte a Jesús y trabajan juntos en la viña, juntas también. Pidámosle a Jesús que podamos así desestructurarnos, que podamos vivir nuestro deseo de encontrarnos con aquel que nos desafía a más, que nos busca más, que nos quiere más, que no quiere que nos quedemos con aquel no, sino que vayamos a trabajar a la viña, siempre con coherencia, siendo detrás de aquellos que nos llevan la delantera y nos desafían a salir de nuestras comodidades.